Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de Ifá Stories. La cabeza como una divinidad. Odú. Eji Ogbe. Antes de que el cuerpo llevara su corona, hubo un tiempo en el cielo en que ese orden aún no había sido establecido. Antes de que la cabeza estuviera por encima del resto, ella misma era una divinidad aparte. Y antes de que ese lugar sagrado quedara asegurado, la adivinación tuvo que hablar, el sacrificio tuvo que realizarse y una advertencia tuvo que ser obedecida. Esta es la historia de cómo la cabeza llegó a morar permanentemente sobre el cuerpo. No se cuenta como un acontecimiento pequeño, se cuenta como un ordenamiento sagrado de la existencia. En este relato, las divinidades aún no poseían la forma corporal que más tarde sería conocida entre ellas. La cabeza todavía no había ocupado su lugar, y como ese orden aún no había sido establecido, el asunto tuvo que pasar por la adivinación, la instrucción ritual y el cumplimiento de lo que había sido reservado. Orunmila buscó una forma física completa, porque en aquel tiempo las divinidades no tenían cabeza. Esa era la primera condición. Ori también se hallaba en una condición de carencia. Se le dijo que la prosperidad comenzaría para él solo después de servir a su ángel guardián con 4 colanuts. Pero no tenía medios para comprarlas. Así, la historia comenzó con 2 condiciones ligadas entre sí. Un mundo sin su centro apropiado, y la propia cabeza aún no establecida ni en prosperidad ni en lugar. Amuré, Awo Eba Ona, fue el Awo que hizo adivinación para Ori en el cielo. Y cuando Orunmila quiso saber cómo podría obtener una forma física completa, invitó a Amuré a adivinar para él. Amuré instruyó a Orunmila a levantar las palmas de sus manos y orar para recibir una cabeza. También le prescribió un sacrificio con 4 colanuts, una jícara de barro, una esponja y jabón. Ori también llamó a Amuré para adivinación. Se le dijo que debía servir a su ángel guardián con 4 colanuts, y se le informó que la prosperidad comenzaría para él solo después de haber cumplido con ese servicio. Pero la instrucción dada a Orunmila no terminó con el sacrificio. Se le dijo que colocara las colanuts sobre su altar de Ifá sin partirlas, porque otro visitante, que todavía no había llegado, las partiría más tarde. Esa advertencia tenía peso. Las colanuts no debían tocarse con apresuramiento. No debían entregarse a quien apareciera primero. Habían sido preservadas para un cumplimiento posterior. Orunmila realizó el sacrificio que le había sido prescrito y dejó las 4 colanuts en su altar exactamente como se le había indicado. Después de esto, Esú proclamó en el cielo que Orunmila tenía 4 hermosas colanuts en su altar, y buscó a alguien digno de partirlas. Entonces comenzó a desplegarse el peligro. Las divinidades llegaron a Orunmila una tras otra, con Ogún guiándolas. Pero a cada una de ellas, Orunmila le dijo que no era lo suficientemente fuerte como para partir las colanuts. Por eso, se sintieron despreciadas y se retiraron con molestia. Incluso Orisha-Nla vino, pero Orunmila lo recibió con otras colanuts, mejores y distintas, diciéndole que aquellas de las que se hablaba no estaban destinadas para él. Orisha-Nla aceptó las colanuts frescas y partió. Y aún así, las que permanecían sobre el altar seguían sin romperse.
Por fin, Ori decidió ir a ver a Orunmila, siendo la única divinidad que todavía no había intentado partir las misteriosas Colanuts, y aún sin poder costear las que necesitaba para servir a su ángel guardián. Fue rodando hasta la casa de Orunmila. Cuando Orunmila vio acercarse a Ori, salió a recibirlo, lo levantó y lo llevó adentro. Tomó la jícara de barro, la llenó de agua y lavó a Ori con la esponja y el jabón. Después de secarlo, Orunmila llevó a Ori al altar y le pidió que partiera las Colanuts que durante tanto tiempo habían sido guardadas para él. Ori dio gracias por el honor que se le había mostrado. Con las Colanuts, primero oró por Orunmila, para que todo lo que él emprendiera llegara a cumplimiento y manifestación. Significado: que todo lo que Orunmila emprenda llegue a completarse de manera visible. Luego oró por sí mismo, para obtener una morada permanente y muchos seguidores. Significado: que Ori quedara firmemente establecido y que muchos se reunieran a su alrededor. Después de esto, Ori rodó hacia atrás y se lanzó contra las Colanuts. Estas se partieron con un fuerte estruendo que se oyó por todo el cielo. Cuando las demás divinidades escucharon el sonido, supieron que las Colanuts del altar de Orunmila finalmente habían sido partidas. Entonces Eshu declaró que Ori las había partido, y las divinidades estuvieron de acuerdo en que la cabeza era quien verdaderamente estaba destinada para hacerlo. Lo que había sido preservado en silencio, ahora se daba a conocer abiertamente. Lo que había sido guardado mediante advertencia, quedaba ahora confirmado ante toda la compañía del cielo. Inmediatamente después, la mano, los pies, el cuerpo, el estómago, el pecho, el cuello y el resto, cada uno de los cuales antes había existido con su propia identidad separada, se reunieron y eligieron vivir con la cabeza. Levantaron la cabeza por encima de sí mismos, y allí, en el altar de Orunmila, la cabeza fue establecida como rey del cuerpo. Porque Orunmila tuvo una parte decisiva en la fortuna de la cabeza, se dice que la cabeza se inclina hasta el suelo en deferencia hacia él. Y es por esa misma razón que Orunmila, aunque contado entre las divinidades más jóvenes, es considerado mayor y más ampliamente honrado que las demás. Así, la historia deja tras de sí un nuevo orden. La cabeza arriba, el resto reunido a su alrededor, y el cuerpo ya no sin su centro. Y la historia no termina solamente en el cielo. Para que el hijo de Eji-Ogbe viva largo tiempo en la tierra, debe buscar a un Awo sabio que le prepare un jabón especial de baño sobre el cráneo de cualquier animal. Eji-Ogbe es la divinidad patrona de la cabeza, porque fue él en el cielo quien realizó el sacrificio que hizo de la cabeza el rey del cuerpo. Eji-Ogbe también es identificado como el Olodu más antiguo, o apóstol de Orunmila, en la tierra, aunque originalmente estuvo entre los más jóvenes, y como uno de la segunda generación de profetas que vinieron a este mundo para mejorarlo con su ejemplo. Lo que es reservado por medio del sacrificio no se cumple por cualquier mano que trate de alcanzarlo, se cumple por aquella que ha sido designada para ello. Y cuando el centro legítimo queda establecido, el resto finalmente puede ocupar su lugar adecuado a su alrededor.